Fíjese que hace unos años se hicieron unos juegos, unos concursos, donde se tenía que disparar escopetas y darle a un tiro al blanco, darle a un blanco que tenían en diferentes distancias, y quien fuera acertando en el centro iba pasando cada vez estas pruebas hasta que alguien se coronara como campeón. Y había dentro de ellos había uno favorito, un hombre que se preparó. Y este competidor preparó su escopeta de una manera metódica, pulcra. No quería que su escopeta tuviera ninguna mancha, que estuviera perfectamente aceitada la maquinaria. Tenía sus municiones en un orden perfecto. Él lucía de una manera pulcra y todos lo conocían porque era una persona que pasaba horas y horas y horas entrenando, apuntando, disparando, preparándose, porque quería ganarse el primer lugar en la competencia. Llegó el día de la competencia y pues todo el mundo mirándolo, porque sabían que él era de los favoritos por toda su preparación. Sacó su escopeta, la apuntó, respiró profundamente y cuando respira da justo en el centro. Pero nadie aplaudió, nadie se levantó. Al contrario, se escuchó entre la multitud un silencio. Él no se esperaba la reacción de la multitud. ¿Por qué? Si di justo en el centro. Y cuando se acerca a mirar su disparo, efectivamente dio en el centro, pero del blanco equivocado. Y muchas veces caminamos nosotros haciendo muchas cosas, tratando probablemente de ser los mejores, cuidando cada detalle, pero si no apuntamos al blanco correcto, todo lo que hacemos es en vano. Todo lo que hicimos no sirve de nada. El día de hoy le he titulado a la enseñanza: más perdidos que los hijos de la Llorona. Están más perdidos porque están disparando por todos lados, menos a donde se tiene que disparar y a donde se tiene que apuntar. Los protagonistas de la historia que vamos a ver hoy van a ser, como siempre y como en todo el ministerio de Jesús, nuestros queridos amigos fariseos. Ellos van a estar constantemente en esta historia. Por supuesto, el gran personaje que va a poner en orden todo esto será nuestro Señor Jesús. Pero hoy aparece en la escena un personaje más que va a ser muy significativo para ajustar el blanco, para poner la mirilla en el lugar correcto, para que todos nosotros ajustemos todas nuestras actividades, todo lo que hacemos en la vida diaria y para el Señor. Empieza el versículo 13 diciéndonos que Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, ustedes recordarán que acaba de sanar a un paralítico. ¿Sí se recuerda? Acaba de sanar a un paralítico que descendió, lo bajaron del techo y les dijo: a ver, ¿qué es más poderoso? ¿Que perdone pecados o que sane una enfermedad? Y todos pensando: no, pues es que solo Dios perdona pecados. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Solo Dios perdona pecados? Entonces, tus pecados te son perdonados, ten ánimo. Y todos: no, blasfemia, ¿cómo quiere tomar el lugar de Dios siendo un hombre? Además, cualquiera puede decir: tus pecados te son perdonados, ¿y eso qué? Y entonces Jesús: sí, ¿solo Dios puede sanar un paralítico? Sí, solo Dios puede sanar un paralítico. Bueno, pues levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Y todos escandalizados. Yo me imagino a todos estos, pero arrancándose los pelos, rompiéndose las vestiduras, crujiendo los dientes, enojadísimos.
pero una gran multitud celebrando, una gran multitud sorprendida. O sea, ¿cómo responderías tú si ves a alguien que venía paralítico y de repente se levanta y está adorando el nombre del Señor? O sea, yo creo que por lo menos el 99% de los que estamos aquí estaríamos brincando y llorando y ¡wow! Esto es increíble si no lo estuviera viendo. Entonces toda esa multitud pues obviamente seguía al Señor Jesús. Estaba en el mar, fue a la casa de Capernaum y dice este versículo que se volvió a ir. Y nuevamente nos hace un hincapié que si ustedes han estado atentos en el versículo 1 y de cuando en cuando en los versículos nos recuerda, ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Para hacer milagros, para levantar enfermos? ¿Para eso vino? Eso es queso extra. Vino para predicar, para abrir las cárceles, para anunciar el año nuevo, ¿verdad? Para dar las buenas noticias. Para eso vino. Lo demás lo ocupó el Señor para que, si no me crees a mis palabras, créele a mis hechos. Porque estaba anunciado que el Mesías iba a darle vista al ciego, los cojos iban a caminar, iba a hacer grandes milagros, grandes prodigios. Y el Señor complementa su ministerio con eso. Entonces dice, vengo a predicar. Y sabemos que en aquella casa ya no cabía ni un alfiler. ¿Y por qué lo sabemos que ya no cabía ningún alfiler? Pues por los locos que descendieron, ¿verdad? No les voy a decir locos porque no todos lo van a entender, pero hermano, son unos locos. Cuando haces de todo por cumplir, por ayudar, por hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Pero el jueves decidí ya no decir locos y ahora nos vamos a decir tremendos. Los que escucharon la enseñanza del jueves, los que vinieron el jueves, saben el poder y la virtud y la grandeza que hay en ser unos tremendos del Señor. Y si se la perdió, mire, creo que todavía no la suben, pero ya la van a subir esta semana ahí en YouTube. De verdad, escúchela, porque nos habla de ensanchar la tierra, nos habla de tener bendición, pero nos dice cómo podemos tener esa bendición de Dios. Está terrible lo que usted va a escuchar ahí. Verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Bueno, ya conocimos un poco que se trata de un publicano y ya entendimos lo que hace o lo que hacía un publicano. Un publicano se encargaba de los impuestos. Y para describir el perfil psicológico, porque ya ve que para contratar a alguien en alguna chamba, pues tiene que cubrir cierto perfil. Por ejemplo, alguien que van a contratar para un call center, pues tiene que ser una persona que no se ofenda si le están cuelgue y cuelgue el teléfono, ¿verdad? Tiene que aguantar que le digan, ya les dije que no me llamen ni le cuelguen, porque si es alguien que se ofende rápidamente, no va a aguantar. Entonces se hacen exámenes para ver quién. Y el perfil que tenía un publicano era el de una persona tranza, un traidor a la patria, un extorsionador, un abusivo de las personas. Era una persona que no podía entrar a una sinagoga por su perfil de pecado que tenía. Era una persona que cuando se llamaban a jurados para que participaran y dieran un veredicto, un publicano no podía asistir, no era digno de asistir porque sabían que era una persona mentirosa. El Talmud, que era la interpretación de la Torá, decía que no se podía tocar a un publicano, porque incluso tocarlo constituía una violación. Y los comparaban con prostitutas porque decían que también ellos se habían vendido al mejor postor. Así es como los trataban a los publicanos. Entonces un publicano no era cualquiera. Un publicano tenía que ser una persona que tuviera el estómago de irse a dormir en la noche, y lo digo entre comillas,
en paz, después de haber hecho toda la tranza que hizo, después de ver a toda la gente que no tiene dinero, que se está esforzando, que está oprimido por los romanos, y aún así sacarle más, me voy a mi casa y, oye, ¿cómo puedes dormir? Es mi chamba, dice un publicano. Y todavía conocemos algunas profesiones como esas, ¿verdad? Que yo a veces pienso, ¿cómo pueden irse a dormir sabiendo lo que están haciendo? Entonces, ningún rabino respetable se atrevería a llamar, a tocar o a hablarle a un publicano, porque ¿cómo se vería un publicano en mi equipo de trabajo? ¿Qué provocaría con los judíos a quienes vengo a anunciar el evangelio que los judíos vean una persona que ellos desprecian? Cualquier relacionista, cualquier encargado de relaciones en alguna campaña, la que sea, le diría a esa persona, ¿sabes qué? No te tomes fotos con ellos, no te acerques con ellos, que mucho menos que sea parte de tu equipo. Sin embargo, me encanta Jesús porque Él viene a romper todos los estereotipos. Él vino a hacer lo que cualquiera diría, no hagas, Él lo hacía. La Biblia dice en Hechos que nosotros somos llamados a trastornar el mundo. ¿Qué significa trastornar el mundo? ¿Qué significa trastornar para empezar? Trastornar no significa volver loco, aunque sí va por ahí. Porque los cristianos somos llamados a volver locos al mundo, ¿verdad? Porque dices algo y revuelves el estómago de las personas y enojas a las personas y se levantan y estás causando una molestia que con el tiempo aprendemos que no, tengo que sufrir, que sea yo al que me miren que estoy revolviendo, pero no soy yo, es Dios, es la palabra de Dios. Y trastornar sí tiene que ver con eso, pero trastornar quiere decir que es poner de cabeza, ¿no? O sea, girar totalmente. Pero si nuestro mundo ya está de cabeza, porque ya está de cabeza, así lo sabe, entonces ¿qué hace un trastornador? En realidad lo está enderezando. Es lo que hace. Y es lo que nos mandó a hacer. Entonces, el mundo dice, hazlo de esta manera, pero ¿qué dice la Biblia? No, hazlo de esta manera. Y siempre el mundo, no, esto es lo que te va a dar, esto es el mundo, pero viene Cristo y dice, no, acá. El mundo te dice, no, pues si quieres ganar tu vida, quieres caerle bien a todos, pues agrádalos a todos, sé buena onda, ve a donde te inviten, haz lo que todos hacen para que les caigas bien. Y el Señor dice, no, quien quiera ganar su vida la tiene que perder. Tienes que perderla primero, tienes que agradarme primero a mí para que después mi gracia sea contigo para con las demás personas. Pero eso es difícil de entender. El mundo te dice, almacena, que no te quiten, que no te agarren, es tuyo, guárdalo, no lo compartas para que tengas más dinero, para que seas más próspero. Y Dios te dice, no, la única manera en la que vas a prosperar y tener más es cuando tú seas generoso, cuando tú ayudes, cuando tú des. Todo pareciera al revés. Y entonces ahora viene y llama a Leví. Leví era su nombre judío. Y este Leví, más adelante, adelantándonos en la historia, veremos que lo va a llamar Mateo. ¿Y quién fue Mateo? Todos sabemos quién fue Mateo. Un discípulo de Jesús que escribió el Evangelio de Mateo. Entonces, ya viste cómo va a acabar esta historia. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora, Leví era una persona que tenía una buena posición económica, muy parecido a Zaqueo. La diferencia que Zaqueo por su perfil era el dueño de la franquicia, de las franquicias. Y Zaqueo daba estas franquicias a diferentes que ellos le echaban a trabajar y tenían su propio negocio. Leví era como uno de ellos que tenía su puesto, que tenía un pedazo de la franquicia para él trabajarla. No era un magnate
pero era una persona con una buena posición económica. Entonces lo llama el Señor, y que este tipejo le dice: sígueme, sígueme. Vimos en el capítulo 1 que llamó a otros 4, y aquí está llamando al quinto. Vimos que su fama ya se había extendido de una manera increíble. Entonces Mateo o Leví sabía mucho de Jesús, ya sabía de Jesús. ¿Por qué? Porque entraba y salía, porque todo mundo sabía en Capernaum y fuera de Capernaum quién era Jesús. Pero definitivamente Jesús sabía mucho más de Mateo que lo que Mateo de Jesús. Y levantándose, seguimos leyendo, y levantándose le siguió. Wow. Y levantándose le siguió. Lucas deja una marca ahí en Mateo, porque vamos a ver el paralelo que es Lucas y Mateo 9. Lucas 5 y Mateo 9 nos van a enriquecer un poquito la historia. Lucas 5 agrega una frase que nos hace entender qué significa y levantándose lo siguió. Dice Lucas 5: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esta frase, dejándolo todo, hermano, pregunta retórica: ¿qué significa dejándolo todo? Dejándolo todo. Un hombre que había vendido su alma al mejor postor, un hombre que definitivamente estaba interesado en el billete, dice: dejándolo todo, dejando el dinero, dejando la posición, dejando el poder, dejando la influencia, dejando lo que tenía seguro, dejándolo todo, lo siguió. Y este es el verdadero milagro. Este es un verdadero milagro, hermano. Mire, las enfermedades tenemos que lidiar con ellas. Hoy el Señor hace un milagro y nos sana de algo, pero en 15 días, ¿qué crees? Es otro achaque el que nos va a dar. Y conforme vayamos envejeciendo, ¿qué crees que va a pasar? Más achaques y más achaques, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que este cuerpo va a ir menguando, pero lo que realmente causa un milagro es cuando una persona dura, una persona difícil, una persona que tenía un estilo de vida de cierta manera, un publicano, y aquí en publicano entramos un montón de personas, porque de alguna manera nos hacemos despreciables a las personas. ¿Por qué nos hacemos despreciables? Porque te la pasaste tomando, porque le robaste a tu familia, porque lastimaste a tus padres, porque abandonaste los estudios cuando tus papás hicieron un esfuerzo por pagar, porque eras un mentiroso, porque engañaste a tu pareja. En la lista de despreciables entramos un montón de personas. Y el gran milagro es que ese despreciable siga a Cristo. Y debemos de entender que Dios no nos cambia para amarnos. Dios nos ama para cambiarnos. ¿Sí entiende? Así como era, lo recibió. Y hay un gran contraste entre el perfil de Leví, el despreciable, con un joven que aparece en Marcos capítulo 10 más adelante. En Marcos 10, por ahí del verso 17, aparece un joven que cumpliría con todos los requisitos que un seguidor de Jesús debería de tener. Que todos los publicistas y relacionistas le dirían a Jesús: mira, Jesús, para tu campaña de posicionamiento necesitas tomarte fotos con estas personas, necesitas rodearte de estas personas, que te vean, que te saluden con este grupo. Y viene un joven que mira el perfil que tenía. En el verso 17 le dice a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué pregunta, ¿verdad? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas nuevo? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ok. Ya con esta pequeña lista, ¿cuántos ya fuimos descartados? Con esta chiquita. No, yo nunca he robado.
¿En serio? ¿Honras a tu papá y a tu mamá? Y ya hemos aprendido lo que es la honra, pero los chiquitos le dicen a tu papá: papá, te tengo que estar soportando, eres despreciable, no quiero estar contigo. ¿Qué es lo que haces? ¿Honras? Entonces ya con esta listita, ya estamos en la lista de los despreciables. Pero este muchacho le dice: maestro, versículo 20, todo esto he guardado desde mi juventud. Traigo mi historial limpio. Si se meten a mi feedback de Facebook, se van a dar cuenta que pura calidad. ¿Qué dirías tú si eres Jesús? No, llámalo. Si viniera Irra y me decía: pastor, hay un muchacho que no ha adulterado, no ha matado, no ha robado, no ha dicho falso testimonio, no ha defraudado, honra a su padre y a su madre, y dice que quiere tocar en el grupo de alabanza. ¿Qué creen que le diría Irra? No, pues tráete 10 de esos para acá. Que la iglesia se llene de esos, que puros de esos queremos aquí. La verdad, hermano, no nos hagamos muy acá. Es lo que buscaríamos. Entonces Jesús, verso 21, mirándole le amó y le dijo: una cosita, Jiminy Cricket, te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Y qué hizo este joven? Verso 22. Es que no me dijeron que se trataba de esto, el cristianismo. A mí me dijeron que se trataba de papirrines, de reino, de andar, de traer, de ser cabeza y no cola, de vestirme. A mí me dijeron eso. Pues te equivocaste. Entonces tenemos dos perfiles que en el mundo de Dios, ¿cómo están? Están al revés. Entonces imagínate toda la gente que le iba siguiendo, porque eran muchos los que iban siguiendo a Jesús, y ven que hace esto, y ven que se acerca a esto. Pues definitivamente Dios está rompiendo con estereotipos. Yo creo que Leví entendió bien lo que dijo Pablo en Filipenses 3, cuando dijo: para mí, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y mire, quiero hacer un paréntesis, que de verdad lo digo con el corazón en la mano, que me entienda. El jueves vimos mucho de esto, pero si tú tienes un negocio, un trabajo, está bien. Dios no está peleado con las riquezas, ¿verdad que no? No está peleado con las riquezas. Dios quiere que seas prosperado. Tercera de Pedro 1:2 dice: amado, quiero que prospere tu alma, así como prosperas en todas las cosas. Señor quiere prosperidad. Pero cuando tú empiezas a hacer de un ídolo tu trabajo y dices: no, es que tengo chamba, es que tengo que ir, es que acá, es que allá, es que Dios me está bendiciendo, te equivocaste. No es así. Dios está viendo qué tanto puedes tú decir: no, esto es de Dios, esto es para Dios, tomo mi cruz. Yo sí te voy a decir que sí, es que en este horario vendo, es que aquí tengo. Mira, la iglesia tenemos muchos horarios para que tú busques de Dios. Pero mira, si tú dejas 2 horas, piensas que por esas 2 horas que vendiste ya no alcanzaste a pagar la renta, ya no ya no hiciste nada, perdiste la millonada porque cerraste en un tiempo para Dios. Y te digo, más que hayas cerrado o abierto, Dios está mirando tu corazón. ¿Qué le estás entregando? Y cuando uno viene y quiere darle lo que le sobra, yo se lo digo, hermano, a Dios no le entregue cochinadas.
A Dios no le entregue las obras. A nadie nos gusta que nos den las obras. A nadie. A donde tú vayas, donde tú te presentes, si te dan las obras, tú te ofenderías, tú te lastimarías. ¿Y por qué a Dios sí venimos y le damos lo que nos sobra? Ay, hoy sí alcancé, hoy sí llegué. Mira, llévatelo por allá con tu abuelita. Yo con Dios saco mis mejores trastes. Lo recibo, estoy emocionado. Me preparo. Quiero darle lo mejor. Pongo mi agenda. No, aquí no, es intocable. No quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy con mi amado. Y quisiera que esto se te metiera en el corazón y tú tomes una decisión, platícalo con Dios. Cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, las estimo como pérdida. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo, por la excelencia ¿de qué? ¿De qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué significa todo? Y lo tengo por basura. Mire que la versión 60, que creo que es la que está ahí, dice basura, pero en el original dice estiércol. Así dice. Lo tengo todo. Entonces, imagínense, viene Jesús, llama a Pedro, a Leví. ¿Y qué hizo Leví? ¡Qué milagro!, ¿no? Se levanta, deja todo y lo sigue. Versículo 15 de Marcos 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Ay, este verso es matón, hermano. Muchos publicanos, muchos pecadores estaban a la mesa juntamente ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos. Ya hemos aprendido muchas veces qué significa estar a la mesa con Jesús. Tener comunión con Él. Dice, un montón de publicanos, un montón de pecadores están a la mesa y agárrese, porque había muchos que le habían seguido. Un día estábamos en un evangelismo así, pero estaba duro, hermano, duro. La gente estaba dura y sentíamos la incomodidad, pero no se iban de donde estábamos. Y yo empiezo a predicarles y a llamarles, quiere acercarse, mire, y termino y le digo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo veía varios como que le hacían así, ¿no? Y estamos hablando de personas no creyentes, así totalmente. Y yo veía que le hacían así. Y le digo, si usted quiere recibir a Cristo, venga aquí al frente, acérquese. Y nadie se acercaba, y nadie se acercaba. Y yo, mire, yo sé, porque el Espíritu me decía, ahí hay gente que quiere. Yo les decía, yo sé que usted quiere pasar, pero tiene miedo. Y no se acercaban, y no se acercaban. Y de pronto, uno hasta atrás, mal encarado, más grandote que todos, bigotón, viene y empieza a caminar enfrente de todos, así en el centro. Y pasa y se arrodilla. Cuando pasó él y se arrodilló, ¿qué cree que pasó con todo el pueblo? Todo el pueblo se vino. ¡Wow! Una noche gloriosa. Ya al final estamos platicando y me dicen que ese señor era el cabecilla del pueblo, que era de los malandros el que daba las órdenes. ¡Wow! ¿Puede entender este milagro? Y muchos le seguían. Y tú puedes ser esa persona, porque tú tienes influencia. Y hay gente que te vio, y hay seguidores en tus páginas que cuando te ven te dicen, oye, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento cambiaste? Y tú les puedes decir, Cristo un día me llamó y mi vida transformó, por eso estoy alegre así. Porque Él me ha formado, me ha transformado.
En Lucas, no lo busque, pero en el verso 29 nos explica de este verso que Leví le hizo un banquete en honor a Jesús. Entonces hace este banquete en honor a Jesús, los invita, se sientan y hermano, ¿cómo te imaginas a todos los religiosos en ese lugar? ¿Cómo te los imaginas? Si ya de por sí llamar a Leví fue un gran escándalo, ir a su casa y sentarse no con un publicano. ¿Cuántos había? Muchos publicanos. Y hermano, un publicano se acompañaba de matones. Un publicano se acompañaba de cobratarios. Un publicano se acompañaba de gente que se paraba por ahí. Cuando decían, pues no te pago, ese se paraba y le levantaba la ceja y págale, gota a gota. El diario, ¿cómo les llamaban? Cuidado. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Wow, están en shock ay, es que viene del encontronazo con el paralítico. Viene de picarles la cresta, les está picando la cresta, pero en un buen sentido, porque él viene a que entiendan que todo ese sistema que ellos tienen no es el correcto, y ahorita lo va a aclarar él. Ahora, ¿cómo te imaginas la escena que están comiendo y en lugar de pasar a comer, dice que se quedaron ¿dónde? Afuera. ¿Y cómo crees que fue su comentario? ¿Nada más entre ellos o su comentario fue para que todos oyeran? Están enojados, están murmurando, pero aquí estamos viendo un avivamiento. Estamos viendo cómo Dios está levantando a los despreciados. Verso 17. Al oír esto Jesús, a diferencia del paralítico, en el paralítico dijo, y al saber lo que cabildaban, ¿en dónde? En su corazón, sus pensamientos, a estos los oyó. Por eso le digo que su comentario no fue discretito. ¿Cómo fue su comentario? De tal manera que lo oyera. ¿Conoce a esas personas? ¿O no las conoce? Que se echan su venenito para que lo oigan allá, ¿no? A ver si llega para allá. Verso 17, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, Lucas 5, de esta misma frase, hace el énfasis en el arrepentimiento. Lucas 5:32 dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y les hace varias ilustraciones. Primero, he venido a que se arrepientan. En otras palabras, Jesús no depende de tu autosuficiencia para ganarte el reino de los cielos. Sabe que somos injustos, y quien sabe que es injusto va a venir a Cristo, y Cristo viene a él. Pero estos fariseos estaban más perdidos que los hijos de la Llorona, que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, y van a sacar cómo estaban en un tiro al blanco equivocado. Dice Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, si yo le hiciera esta pregunta a usted, hermanos, honestamente, de los que estamos aquí, ¿quién puede decir que es una persona justa delante de Dios? Levante la mano el que diga: yo soy justo delante de Dios. A ver, levántela.
¿Por qué no la levanta? Porque nos conocemos, porque sabemos lo que hacemos, lo que pensamos, ¿sí o no? Y uno dice, no, pues si nada más me voy ahorita a la mañana, no soy justo. Pero estos fariseos, ¿qué cree? Si les preguntaba, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Qué creen que hacían los fariseos? Para la gloria de Dios, hermanos. Dice aquí, no te engañes, los injustos no heredarán el reino de los cielos. No te equivoques, verso 9, no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, relaciones sexuales con los varones, varón con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Qué es un maldiciente? Que dice mal, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista se reduce mucho. Entonces, si viene alguien y te ofrece el boleto y te dice, mira, tú no la haces, hijo, tú no la haces, pero aquí yo te doy el boleto, vente, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Si eres lo suficientemente humilde, lo tomas. Pero si no, haces lo que ellos, yo soy justo, yo no lo necesito. Y les pone otra ilustración. Bueno, no entendiste con los justos y los injustos. Ahora les pone la ilustración de la medicina. Y les dice, pues yo no he venido, ¿verdad?, a los sanos, yo he venido a los enfermos. Entonces, ¿quién es un pecador? ¿Cómo estaba Leví? Estaba enfermo. Pero la enfermedad, no solamente la enfermedad física. ¿Cuál es la enfermedad más grande que tenemos? El pecado. Por eso he venido, por los que están necesitados, por los que necesitan ayuda, los que necesitan al doctor, por eso vengo. Pero ellos dicen, no necesito. Y luego Mateo agrega otra ilustración más, Mateo 9, versículo 13. Es el paralelo a este. Mateo 9 les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, esta frase era una frase popular, una expresión popular que los rabinos utilizaban a manera de regaño para los estudiantes. Los regañaban, ¿no? Cuando venía acá y parloteaba y no aprendía, le decían, ay, ve y apréndelo otra vez. Ve y vuélvelo a leer. Era una frase normal de los rabinos. Ahora, si Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué entendían los rabinos fariseos? Nos está regañando, nos está tratando como nosotros tratamos a los alumnos. ¿Qué está haciendo Jesús? Mire, esto es bien importante. Está poniendo el pensamiento de ellos en el lugar correcto. Mis queridos fariseos, están equivocados. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Holocaustos. Ahora, ¿un fariseo conocía esta escritura? Sí. ¿Por qué sí la conocía? Porque desde niños la memorizaban. Entonces, cuando Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué pensaron ellos en sus pensamientos? Híjole, nos falta conocimiento de Dios. Fíjense cómo en pequeñas frases y en pequeñas palabras, ¿qué está haciendo Jesús con ellos? Les está dando una cantidad de información. Les está hablando en código, de manera que ellos entienden mucho más que las personas que están ahí escuchando. Los fariseos están recibiendo el mensaje muy bien.
Y luego en el versículo 18 les dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ok, están enojados, está con publicanos, está con pecadores. Les acaba de dar una lección de teología y de hermenéutica a estos fariseos. Y ahora vienen los discípulos de Juan el Bautista. A ver, ¿por qué nosotros sí ayunamos y ellos no ayunan? Ahora, en ese tiempo estaban la secta de los fariseos, que conocemos muy bien, la secta de los saduceos, que los saduceos eran que solamente creían en el Pentateuco y en los profetas no les interesaba mucho. Y había otra secta que se llamaban los esenios. Los esenios eran raros. Los esenios eran muy parecidos a Juan el Bautista, porque los esenios estaban muy preocupados por los rituales que se hacían. Ahora, ¿para qué iba la gente con Juan el Bautista? Para bautizarse. ¿Por qué? Para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces llegaban, se bautizaban, estaban arrepentidos y llevaban una serie de rituales. ¿Cuáles eran esta serie de rituales? Bañarse, o sea, lavarse, estarse lavando, no tocar, entristecerse, ayunar. ¿Por qué? Estoy triste porque he pecado, tengo que ayunar porque he fallado, tengo que cumplir este rito, tengo que cumplir este rito porque estoy arrepentido. Entonces vienen los discípulos de Juan y dicen: mira, nosotros estamos arrepentidos, deberían ustedes también de estar ayunando y no al contrario en una fiesta. Ahora, no sabemos si estos discípulos de Juan estuvieron cuando Juan bautizó a Jesús. Seguramente no estuvieron. Seguramente no conocieron el acontecimiento que hubo con Juan. Pero ahora meten el ayuno al encuentro que tiene con ellos. ¿Qué tiene de malo ayunar? ¿O qué tiene de malo no ayunar? Recuerde, el gran problema aquí es la religiosidad. Que ellos, tan religiosos, quieren que se haga lo que ellos hacen. Ahora, la Biblia, agárrate, agárrese, porque hay muchos que cuando les he preguntado no me dan la respuesta. La Biblia, Dios solo manda un ayuno una vez al año. Nada más. Nada más. Y entonces, ¿por qué ayunaban? ¿Y quién les dijo que tenían que hacer ayunos? ¿Quién les dijo? Dios no les dijo. Dios no les dijo. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? Lo que hacían los fariseos es que decían: un ayuno al año, no, es poco. Ahora, Mateo 9, este mismo pasaje lo relaciona con luto, porque en el ayuno está relacionado con el luto. El ayuno era vestirse de cilicio, de ceniza, como nosotros ahora de negro, ¿no? Y entristecerse porque había una muerte, porque había un luto. Entonces, cuando uno ayunaba, ¿cómo estaba? Estaba en luto, estaba entristecido. Pero el Talmud, que es la interpretación de la Torá, dijeron: ok, aquí habla del ayuno, pero ¿por qué hacer un ayuno nada más? Vamos a hacer más ayunos. Pero ¿cuántos ayunos tienen que ser? Bueno, tienen que hacer estos ayunos. Y quien no los haga no está cumpliendo la ley de Dios. ¿Qué? ¿Dónde dice? Y en Daniel están todos los ayunos que había. En Daniel están todos los, y 40 días y 40 noches y este tipo de ayuno y este otro tipo de ayuno. Entonces los fariseos dijeron: es que para que estén bien deben de ayunar 2 veces a la semana. Y nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Y la Biblia dice que demudaban sus rostros y andaban por las calles y la gente decía: oh, gran fariseo, estás ayunando. Pobrecito,
qué espiritual eres por tanto ayuno y oración, porque se paraban a la mitad de la calle, les agarraba la oración y ahí se ponían a orar, y la gente los veía y decía: ¡wow! ¡Qué espiritual es este! Y entonces ahora vienen con Jesús y les dicen: ¿por qué no ayunan? Y Jesús los está poniendo en el punto correcto, porque Jesús no vino contra la ley. Escucha esto, como muchos piensan. Jesús no vino a contra la ley. Él vino a que se cumpliera, pero a que se cumpliera ¿cómo? Correctamente. No quiero sacrificios, no quiero rituales, no quiero que vengan con hipocresías, quiero que obedezcan. Este único ayuno que se hacía era la sexta fiesta que se hacía. Primero era la Pascua, y nosotros la Pascua que celebramos es la Pascua de Cristo, no la Pascua de los judíos, porque todavía hay cristianos que no entienden, que están judaizando estas cosas, ¿no? de las fiestas. Luego, la sexta fiesta era la fiesta de las trompetas. Y dice la Biblia que en la última de las trompetas se tocaba, y entonces llanto, lloro, luto. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Qué significaban todas las fiestas que les puso en el Antiguo Testamento? Sombras y figuras de lo que había de pasar. Y Jesús se los aclara, verso 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar? En Mateo 9 les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Pregunta: ¿estaban en una boda? ¿Jesús y los publicanos y los pecadores estaban en una boda? No. ¿Qué les estaba diciendo en código a los superestudiosos de la Biblia? Ellos conocían que Dios era el esposo, Israel era la esposa. Nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero. Y les dice: ¿Cómo van a estar de luto? ¿Cómo van a estar de ayuno si estamos viendo una boda? Mientras está con ellos el esposo, dice: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No pueden ayunar. Entonces, pues estos se enojaban, ¿no? Es que tienen que estar ayunando. Ahora, solo para aclarar, ¿nosotros tenemos que ayunar o no tenemos que ayunar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Esa es la pregunta correcta. Esa es la pregunta correcta. Dios manda un ayuno, Yom Kippur, nada más, un ayuno. Pero lo demás, vamos a verlo. Hebreos 10:1, solo para que no se quede con la duda. Hebreos 10:1. Porque la ley, o sea, el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros. A ver, levante su carita. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? La sombra de lo que iba a pasar. Ahora, vamos a pensar en esto, de las fiestas que tenían. La Pascua, el día 15 de Nisan. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. En la Pascua es cuando, ¿recuerdan ustedes que se mataba el cordero? Se mataba el cordero y se puso la sangre. ¿Qué hizo Jesús? En el día de la Pascua, ahí fue el sacrificio. El siguiente día era la fiesta de los panes sin levadura. Y Pablo nos explicó muy bien que nosotros ahora podemos ser panes sin. ¿Por qué podemos ser panes sin levadura, sin pecado? Porque ya hubo una Pascua. Luego venía la siguiente fiesta al siguiente día, ¿no? Que era la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebra 3 días después de la Pascua. ¿Quién fue las primicias de la resurrección? ¿Quién?
Pascua, panes y levadura, la fiesta de las primicias. Luego nos recorremos. Después de esta fiesta de las primicias venía el Shavuot, la fiesta del Shavuot, o lo que nosotros conocemos como el Pentecostés. 50 días después de ¿qué? De la Pascua. ¿Qué es el Shavuot? El Shavuot es cuando fue entregada la ley. Los que han venido los jueves o se han conectado los jueves, ¿qué pasó el día que Moisés bajó con las tablas escritas por el dedo de Dios? ¿Quién se acuerda qué pasó? Estaban en desenfreno. ¿Y cuántos murieron ese día? 3,000. Y la fiesta del Shavuot es precisamente esa, recordar el día que fue entregada la ley. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron? No es casualidad. No es casualidad. Hebreos dice que eso es la sombra ¿de qué? De lo que había de venir. Entonces ahora sí viene la sexta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Donde se sonaban estas fiestas, el Yom Teruah, que Apocalipsis nos da toda una lección de cuando la trompeta suene en aquel día final, ¿verdad? Que ya se la sabe. Bueno, y entonces cuando se suena la trompeta, que es ese día terrible, ese día grande, ese día de ira, de castigo, viene la última de las fiestas, que es el Yom Kippur. Y el Yom Kippur es el día de la... Perdón. La última fiesta es la fiesta del Sukkot. ¿Cuál es la fiesta del Sukkot? Los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Y después de todo este proceso, desde la Pascua hasta acá, ¿quién es nuestro tabernáculo? ¿Con quién vamos a hacer morada? Todo eso es la sombra ¿de qué? De lo que había de venir. Pero los fariseos lo tomaban literal y le agregaban, y le agregaban, y le agregaban, y le agregaban. ¿Tienen que ayunar? Pues no, chiquito. Pues no es así. ¿Por qué? Mire, acompáñeme a Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios su ayuno, ¿ok? Están reclamándole a Dios por qué no les hizo caso cuando ayunaron. Y vean la respuesta de Dios. He aquí que en el día de tu ayuno buscaste tu propio gusto y oprimiste a todos tus trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cómo era el ayuno que hacían? Para que me vean, para que sepan, para demostrar que yo ayuno, yo hago, mírenme, véanme. Aunque no lo decían, pero ¿dónde lo pensaban? En el corazón. Y pensar que el ayuno es una extorsión para Dios. Dios, estoy ayunando, cúmpleme lo que te estoy pidiendo. Señor, ayuno para que hagas lo que te estoy pidiendo. Y está diciendo, nada más ayunas para lo que quieres. Entonces, ¿cómo debe de ser el ayuno? Siga leyendo, versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No? O sea, vestirte de luto, ponerte mal. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Este es el ayuno, escuche. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué son las ligaduras de impiedad? ¿Qué son las cadenas?
Las cadenas. ¿Qué te está atando? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué no te deja tranquilo? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué tienes que hacer entonces? Ayuna. 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 ¿Con qué estás batallando? A ver, piensa una cosa con la que estás batallando. ¿Con qué? ¿Con qué estás batallando? Ayuna. Y tu ayuno puede ser de dos maneras. Mira, cuando dejamos de comer, lo que estamos haciendo es afligiendo la carne. Le estamos diciendo a nuestra carne: hey, aquí manda el espíritu, no mandas tú. Es lo que le estamos diciendo. Aquí mándales: ay, es que ya quiero unas carnitas y ya quiero una hamburguesota y mi estómago. Entonces tú le dices a la carne: pues te cuadras al espíritu. Pero mi problema era la pornografía. Pues empezamos por acá, porque te vas a dar cuenta que cuando tienes problemas con la pornografía, al tú sujetar tu carne, cuando vayas por la pornografía, tu carne va a entender que el espíritu es más fuerte y vas a decir: no voy a seguir con esa persona, no voy a seguir hablando con esas personas, voy a apartarme de estas amistades, voy a apartarme de esto, voy a secar acá. Empiezo a ayunar para romper las ligaduras del pecado. Para eso es el ayuno. Número 2, dice: soltar las cargas de opresión. ¿Cuándo ayuno? Cuando estoy oprimido. Cuando estoy oprimido. ¿Qué son las cargas de opresión? Cuando me siento: ¡ay, Señor, ya no puedo! ¿Qué hago? Ayuno. ¿Para qué ayuno? Para que el Señor me quite la opresión. ¿Okay? Lo que me oprime. ¿Y qué es lo que me oprime? Dice el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí. O sea, aquí está, en presencia de mis angustiadores. ¿Pasas la prueba? Sí, pasas la prueba. Pero ¿qué hace Dios en medio de la prueba? Te quita la opresión, te quita el no poder pasar saliva. Te quita el estar temblando, te quita el qué va a pasar, qué sigue, cómo va a ser. Te lo quita. Sigues en el hospital, sigues en la prueba, pero sin opresión. Y luego le dice: y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, ¿qué hago cuando ayuno? Yo no vengo y le digo al Señor: Señor, si no me sanas, me voy a morir de inanición. Aquí estoy, me coso la boca para que me cumplas mis demandas. Dice Dios: esos han sido tus ayunos y yo no los recibo. Yo recibo tu ayuno cuando tú entiendes que vienes para someterte a mí. ¿Y los fariseos cómo eran sus ayunos? Totalmente diferentes, ¿verdad? Les dice: no te equivoques, no es así. Les está dando una zarandeada. Regrésate conmigo al versículo 20, ya vamos a acabar. ¿Me regala 5 minutos? A ver, levante la mano quien me regala 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya la hicimos. Verso 20. Le sigue contestando a los fariseos: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán, ¿no? Ayunarán. Nadie, ahora viene una respuesta, viene una parábola, viene una ilustración. Por si no entendiste con el mensaje codificado, con las escrituras que te mandé a ellos, pues vas a entender con peras y manzanas. Y les pone ahora estas parábolas y les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es decir, si tú tienes un trapo, que Isaías 64:6 dice que somos como trapos de inmundicia, trapos rotos, trapos viejos. Si ese trapo le quieres poner un parche nuevo, cuando lo laves y se encoja, ¿qué va a hacer con lo viejo? Lo va a romper. No sirve. No puedes poner esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No puedes. Y luego, ¿no entendiste con peras? Ahí te va con manzanas. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué significa? Bueno, el odre era un cuero de cabra. Cortaban y quedaba así la piel, ¿no? De las patas y todo esto. Lo cosían y el cuello servía como la puntita para derramar el vino y que no se vertiera. Entonces, cuando se derramaba el vino se fermenta. Y cuando el vino se empieza a fermentar, empieza a soltar gases que ¿qué hacen con el odre? Lo empiezan a inflar. Pero el odre resiste. Pero un odre que ya no tiene flexibilidad, un odre que ya no tiene flexibilidad, al ponerle el vino y empiece a fermentar, ¿qué va a pasar con el odre? Se va a romper y se va a desperdiciar. ¿Qué mensaje tan poderoso les está dando el Señor a los judíos? Diciéndoles, mira, todas estas estructuras que ustedes tienen, que ustedes hicieron, no sirven de nada. Porque ellos pensaban que el reino de los cielos se lo tenían que ganar. Y estamos hablando de los primeros 30 años del ministerio de Jesús. ¿Usted cree que hoy haya personas que todavía crean que se tienen que ganar el reino de los cielos? ¿Usted qué cree? Hay millones de personas que llevan una despensa a un orfanato y piensan que cuando dejaron su despensa, ay, ya Dios, ya me gané un pedacito. Hay personas que piensan que porque dieron, donaron, sirvieron, se portaron bien, no, ya me porté bien, ya me gané el cielo. Todavía siguen pensando eso. Y hay unos que lo crecieron más, diciéndoles que si te ibas de rodillas, si te golpeabas, si prendías, si ponías, si hacías, entonces te ibas a ganar el reino de los cielos. Recuerda que Jesús les ha estado diciendo a ellos: el reino de los cielos se ha acercado. Y le está diciendo a los fariseos: no te lo puedes ganar. No hay manera que tú hagas algo para que te ganes un pedacito en el cielo. Tienes que entender que eres un menesteroso. ¿Qué? Sí. Tienes que compararte a un publicano. ¿Qué? A una persona irresponsable, una persona que abandonó a su familia y que de repente un día recibió a Cristo y ya pasó todo y ya. Es que no entiendes que no queda ahí. Y sí, y ya. Porque en la lista que te leí de Primera de Corintios estaban los fornicarios, ¿sí o no? Estaban los adúlteros, pero también estaban los maldicientes, también estaban los injustos, estaban los defraudadores al mismo nivel. Al mismo nivel. ¿Quién es más pecador? ¿Un violador o un mentiroso? Porque nos jactamos. Uy, no entrar a alguien con tatuajes o con una manera de vestir diferente, porque ¡ay! ¿Cómo entró? ¿Cómo viene? ¿Cómo hace? Fariseo. Tienes que darte cuenta que solo hay una manera, y es demostrar que necesito, que soy un menesteroso, que como el leproso, como el paralítico, como la suegra, como el publicano y otra lista que viene, soy igualito a ellos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
Pero yo cumplo el Shabbat, yo lo cumplo más que tú si me pongo de fariseo, porque mi Shabbat no es un día, mi reposo es todos los días en Cristo. Es que yo celebro esta fiesta. No has entendido que era sombra de lo que ahora yo vivo en Cristo.